del reality show de Yaima Sánchez. Me encuentro en el día de la cirugía y hay un poquito de nervios, pero muy confiada. El nervio es normal porque obviamente es algo como que no lo puedes controlar, pero sé que estoy en muy buenas manos, muy buenas manos. Yo creo que voy a terminar quedando como una Barbie, así que nada, no se pueden seguir perdiendo todos los capítulos. Recomiéndaselo a una amiga, de verdad, de corazón, este lugar es el mejor, sin duda. Tienes que venir y ya me cometí su bien. Our patient here today is going to get a tummy tuck with some liposuction of the abdomen and the back and of the chin. She's had some prior liposuction about 4 years ago. So I'm going to use the Vaser, which is an ultrasound assisted liposuction. So right here, I'm just going to show you how we do the markings. So typically everything is anatomical. You know, I'm just drawing some lines around the breasts so that I know not to go near her implants. You know, one very good place that a lot of people don't do is this little axillary part that bothers a lot of women up here. I like to lipo that and get that nice and thin. You can see she's got some fat, not a lot of fat. She has a little component of some internal fat. Arms up. So when I do my tummy tuck, I make my incision very low. You can see she has a C-section incision right here. So I'm going to go lower than that incision. And the incision is typically a curvilinear incision. Just stand straight. So it kind of comes like a little bit of a smiley face. So that way I can maximize the amount of skin. And you know, the incision needs to extend as far laterally to the sides as where her loose skin ends. You can't stop it if you have loose skin all the way up there. So the length of the incision is kind of determined by her anatomy and what the problem is that we're trying to fix. So after I draw my tummy tuck incision, I'm just marking out some of the areas of where we're going to do some of the liposuction. You're going to bring this in as much as possible all the way down to her anatomy. You know, during the operation, I do make a little incision around the belly button. The belly button gets detached from the overlying skin. The belly button is attached to its own blood supply. It stays put. We bring the skin down, and then we bring the belly button back out. And then I'm going to do some markings of the chin. You can see she has a little bit of some fatty tissue here. Just bend down just a little bit. So I kind of just draw out the markings of the area that I'm going to liposuction. And the liposuction of the chin, really getting rid of this really helps to snap back that skin and to get that contour of the chin. And you can see, you know, she does have some incisions from the prior liposuction. I think she even had liposuction prior to the one that I did 4 years ago. Arms out to the sides. So I'm just drawing out my little sacral diamond right here that I always like to take in. But you can see, you know, even though she's gained some weight from the last surgery, she still has, you know, a very good contour. What I'm doing is I'm finding out where the lower border of the 12th rib is. That way, that's the point where, you know, to create that hourglass shape, that's the lowest, you know, the lowest point of the 12th rib, which is the point of maximum indentation. You know, you can see she has, you know, some fatty rolls in the upper back. And this is where the Vaser is really helpful because the ultrasound really helps to break out that scar tissue and that tougher tissue to get in this area to really get that nice contouring of the waist. She's a little ticklish here, but we'll be okay. Then I find where the top portion of her hip bone is. I draw a line there. And then I kind of just draw, you know, the hourglass shape that I'm trying to contour so that when, you know, she's on the table, I have some markings. But that way we're going to liposuction the whole waist, bring in the waist as narrow as possible, get rid of this upper back fat, bringing in the waist and getting this nice S-curve here really defines the buttocks area. I kind of get that curve here with the buttocks and that should take care of all the problems. Veamos qué nos dice Cachita Astral en sus predicciones de esta semana. Amigas y amigos, si no lo han notado, las temperaturas van cambiando y por supuesto todos queremos estar más fresquitos, ligeritos de ropa y más en este momento que estamos empezando a salir. Y My Cosmetic Surgery quiere seguir regalando belleza, felicidad, buenos cuerpos, óigame más ahora que ya estamos saliendo de este encierro que ya bastante hemos tenido desde que comenzó el año. Y yo, por supuesto, he regresado a mi estudio.
Yo disfruté muchísimo mi casita, pero qué ganas tenía de salir. Esta nueva etapa exige mucha responsabilidad y mucha disciplina, porque hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás. Muchos seguidores nos han llamado, nos han escrito preocupados precisamente por eso, por las medidas de seguridad. Y si hay un lugar seguro, ese es My Cosmetic Surgery, donde se cumplen todas las medidas de seguridad para cuidarnos y para cuidarlos. Fíjense que la maquinita está bajo el influjo del sol. Óiganme, y ustedes saben que el astro es el más poderoso. Fíjense que el COVID no resiste el sol. Y miren los cuerpazos que están saliendo de la maquinita. Cuerpazos made in Miami, no made in China. La gente inteligente, en vez de estar acaparando papel sanitario, se preocupa por la belleza. Y la belleza se adquiere pasando por la maquinita. Y eso se traduce en tranquilidad, equilibrio y energía positiva. El cuerpo del verano se hace ahora, porque después ustedes los ven lamentándose teniendo que ir a la playa con un cuerpo que no les gusta. Así que ustedes sigan estos consejos, háganle caso a los astros, a las medidas sanitarias y pasen por la maquinita. Seguimos llevándote por nuestras redes sociales los testimonios de las pacientes que llegan a My Cosmetic Surgery a cumplir su sueño en la maquinita. Se hizo bonito, y pues nada, ya. Pero la verdad queda preciosa. Le daríamos una vueltecita para que se viera. Estás con tú eres bien que estar contenta, bien que estar contenta. Súper feliz. ¿Estuviste pensando mucho tiempo en hacerte? Sí, llevo bastante tiempo pensando. ¿Y por qué? ¿Porque te da miedo? ¿Porque me da miedo? ¿Y qué te decidió decir? Bueno, ya, hay que hacer. Unas amigas que se lo estaban preparando todo a hacerse, no son amigas de ellas y terminan de manera. Ah, porque eso pasa, siempre pasa, la amiga te embulla y después te dice, no, tú primero bonita, para ver cómo tú quedas, y entonces ella se decide y bueno, pero ahora nos vamos a dar envidia, porque ya no va a adelantarse todo eso. Algo dijiste, bueno, no, vamos a ver, esta es obligatoria y hay que aprovecharla. ¿Cómo ha sido la recuperación en estos días? Me decía que estaría un poquito, pero sí, la verdad que me puedo aguantar bien. Entonces, un poquito incómoda a la hora de dormir, pero no todo que sea. Está bien. Porque tú estabas acostumbrada a dormir boca abajo, no, te estás acostumbrando ahora. Pero mira, consejo que te doy, que además fue algo que descubrió realmente yo cuando se operó. Ella agarró una almohada bien grande, cosa que te cubra todo el cuerpo, la parte de adelante, como que te abrazas hacia ella y vas a estar mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque lo que duele cuando uno aguanta mucho tiempo es la espalda, porque estás mucho tiempo en una posición, pero a la vez que tú como que te apoyas un poquito, tienes un apoyo, pues te vas a aliviar mucho. Te voy a pasar a mí. Es que estás sana, soltera, y ¿qué dice el esposo? Me imagino que feliz, lavado cerca, ¿no? Le tienes que poner para ver el brazo bien. Te apoyó y todo. Sí. Qué bueno. Así como tiene que ser una esposa. ¿Y te arrepientes de no haberte hecho antes? Sí. Te he perdido tanto tiempo, pero bueno, no importa. Nunca es tarde si los resultados son buenos. Y los resultados han sido magníficos. Bella. ¿Cómo te fue con el doctor Daniel? Divino. Es una persona muy dulce, muy paciente. ¿Y qué te ha parecido la seguridad de la clínica? Con todo el mundo. Todo el mundo bien. Sí. Con este antes y después de una cirugía realizada por el Dr. Luke Goodwin, te decimos que puedes obtener una evaluación gratuita para este y muchos otros procedimientos como liposucción, aumento de glúteos, implante de senos, tummy tuck, depilación láser, Restylane y muchos más. Envía tu número de teléfono para una evaluación gratis y a distancia o llama al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue.